Ciudad de México. Martes 12 de noviembre de 2019. 3:42 de la madrugada. El ruido de los motores y el olor acre de la basura quemada eran rutina en el Bordo Poniente, el mayor relleno sanitario de la capital. Esa madrugada, sin embargo, un hecho rompió la normalidad de una forma que nadie podría haber previsto. Un camión recolector de basura de la Ruta 17C, el camión con placa 892DF, desapareció sin dejar rastro. Ni señales de GPS, ni radio, ni llamadas de emergencia. Simplemente se esfumó. Lo que ese camión llevaba no era basura común. Lo que ese camión escondía era una verdad enterrada bajo capas de descomposición y olvido, una verdad que un hombre invisible decidió robarle al poder más oscuro y peligroso de la ciudad. Álvaro Cuevas no era nadie. No para la ciudad, ni para su familia, ni para su trabajo. Tenía 56 años y una rutina marcada por la noche y el cansancio. Conductor de camión de basura desde hacía más de 2 décadas, vivía solo en un departamento modesto en la colonia 20 de noviembre, al oriente de la capital. Su esposa murió años atrás, dejando tras de sí solo un recuerdo silencioso y algunas fotografías amarillentas que guardaba con recelo. El mundo de Álvaro era uno que pocos se molestaban en mirar: calles sucias, esquinas olvidadas, olores fuertes y rostros que pasaban rápido, sin fijarse. Pero él miraba todo. Observaba cada detalle que otros descartaban, escuchaba conversaciones al vuelo y guardaba silencios llenos de significado. Su vida giraba alrededor de las sombras de la basura, de la noche, de la ciudad que nunca duerme. Su familia la componían 2 hijos adultos que lo veían una vez cada cierto tiempo, y una nieta a la que adoraba en secreto. Su vida simple y austera le había enseñado valores firmes: honestidad, paciencia y la convicción de que nadie debía ser más que otro, sin importar la posición o el poder. Sin embargo, también conocía la corrupción, la injusticia y el miedo que gobernaban muchas calles, muchas vidas. En las noches, cuando el camión avanzaba por avenidas desiertas o calles angostas, Álvaro se convertía en testigo silente de un mundo clandestino. Había aprendido a leer entre líneas, a interpretar señales que nadie más veía: las miradas furtivas de hombres armados, las llamadas rápidas y tensas, las bolsas que no iban con la basura común, las paradas inesperadas. Durante años, había visto cómo la Ruta 17C se convirtió en una ruta de contrabando. No era solo basura lo que se recogía en ciertos puntos, sino dinero, drogas, armas, documentos que movían el poder invisible de la ciudad. Álvaro no era un héroe, ni un cómplice. Simplemente era un hombre que sabía más de lo que debía y que, durante mucho tiempo, se conformó con callar. Pero ¿qué ocurre cuando ese hombre invisible decide dejar de serlo? Cuando la paciencia, la injusticia y la rabia contenida alcanzan su punto de quiebre. Lo que sucedió aquella madrugada no fue solo el robo de millones de pesos. Fue la chispa que encendió una historia de audacia, silencio y desaparición que aún hoy, años después, sigue siendo un misterio. Álvaro Cuevas robó $27 millones de pesos a uno de los cárteles más peligrosos de México, y se perdió en la noche sin dejar ni sombra. Durante años, Álvaro había aprendido a caminar entre sombras sin ser visto, pero la normalidad que mantenía su vida empezó a romperse con un pequeño pero devastador detalle: la desaparición de su compañero Lucho. Lucho era uno de esos hombres que, como Álvaro, estaban atrapados en la invisibilidad social. Un hombre sencillo, con familia y sueños pequeños, acostumbrado a la rutina nocturna y a las bromas silenciosas entre recolectores. Pero una noche, justo cuando el camión pasó por la bodega clandestina que ambos conocían, Lucho cometió un error fatal. En un descuido, comentó a otro compañero que había visto algo extraño en las bolsas que cargaban esa madrugada, que parecían pesar como oro. Esa frase, susurrada en la oscuridad, fue el principio del fin. No tardó mucho para que Lucho desapareciera sin dejar rastro. Su ausencia fue un eco silencioso que alarmó a Álvaro. Horas después, la prensa reportó que Lucho había sido víctima de un asalto en la carretera a Texcoco. Pero los rumores entre los recolectores eran otros. La mano del cártel estaba detrás, y no se trataba de un simple asalto. Álvaro comprendió entonces que estaba frente a un sistema corrupto y peligroso, donde la basura no solo era desecho, sino método para ocultar el dinero sucio de uno de los cárteles más poderosos, el Cártel de la Unión. Durante años, la bodega en la colonia 20 de noviembre había sido el corazón de una operación que usaba los camiones de basura para transportar dinero sin levantar sospechas. Esta revelación fue el detonante.
Álvaro se dio cuenta de que podía usar ese conocimiento para cambiar su destino. Ya no era solo un hombre invisible. Podía ser la pieza que desestabilizara a ese poder. Pero no sería fácil. Durante 2 meses, Álvaro planeó meticulosamente su audaz acto. La experiencia le enseñó que el éxito residía en la preparación y en no dejar cabos sueltos. Cada noche, revisaba las rutas y horarios. Estudiaba los sistemas de vigilancia, aprendía las rutinas de los hombres que custodiaban la bodega clandestina. Tomaba nota de las horas en que el control era más débil, de los patrones de comunicación por radio y celular. Analizaba la señal del GPS de su camión y detectaba los momentos en que podía desconectarla sin levantar sospechas inmediatas. Sabía que los costales que transportaba eran la clave. Pesados, sellados, sin etiquetas, pero llenos de millones. Un botín escondido a simple vista, en el interior de un camión de basura, el vehículo más ignorado y menos vigilado en toda la ciudad. Álvaro acondicionó un terreno baldío cercano a la ruta, un lugar que pasó de ser un simple descampado a su punto estratégico para ejecutar el plan. Allí instaló contenedores ocultos, protegidos con maderas, tierra y hojas secas para camuflarlos. También preparó un sistema para quemar el camión después del robo y borrar cualquier rastro. Sin embargo, el mayor desafío era el tiempo. Debía actuar durante la madrugada, cuando la ciudad dormía, y hacer todo con una precisión casi quirúrgica. Cualquier error podía ser fatal. Para evitar ser detectado, diseñó una ruta alterna que cortaba la señal del GPS justo en el puente del Gran Canal, uno de los pocos puntos sin cobertura satelital. Esto le daba una ventana de tiempo limitada para hacer todo antes de que la desconexión fuera detectada. Pero Álvaro no actuaba solo en la mente. Durante semanas, usó el camión para hacer pruebas de peso, para medir la velocidad y maniobrabilidad con los costales cargados, para sincronizar cada paso. Su conocimiento profundo del vehículo y la ruta era su mejor arma. Sabía que al otro lado estaba el cártel, con sus hombres armados y sin escrúpulos, dispuestos a eliminar a cualquiera que interfiriera. Por eso, la palabra silencio se volvió sagrada. Nadie debía enterarse de sus movimientos, ni un solo suspiro, ni un ruido fuera de lugar. Y así, llegó la noche decisiva, el martes 12 de noviembre de 2019. La noche del 12 de noviembre llegó como cualquier otra. La ciudad dormía bajo un manto de neblina y luces tenues. Álvaro inició su turno a las 11:48 de la noche, saludando de lejos al vigilante del corralón, quien apenas levantó la mirada. Para todos, era solo un hombre más cumpliendo con su rutina. El camión avanzaba por calles casi desiertas, y en el tablero, el reloj marcaba cada segundo con la precisión que Álvaro necesitaba. A la 1:30 de la madrugada, la llegada a la bodega clandestina en la colonia 20 de noviembre fue invisible para los ojos ajenos. Los hombres que lo esperaban, conocidos solo por gestos y miradas duras, subieron sin decir palabra los costales al camión. El peso era familiar, pesado como un secreto demasiado grande para sostener. Eran 8 bolsas, cada una llena de dinero en efectivo, resultado de años de operaciones encubiertas, de millones lavados en el tráfico y la corrupción. En el momento exacto, cuando el camión se aproximó al puente del Gran Canal, Álvaro activó el plan que había ensayado en su mente decenas de veces. Con manos firmes y sin titubeos, desconectó el GPS y apagó la radio. Un silencio eléctrico invadió la cabina. Tomó la ruta alterna que solo él conocía, aquella que le permitía desaparecer entre el caos urbano y perderse en el anonimato de la madrugada. Pocos minutos después, estacionó el camión en el terreno baldío que había preparado con tanto cuidado. La adrenalina corría en sus venas, pero su rostro mantenía la calma de un hombre que ha esperado toda la vida para ese momento. Descargó los costales con rapidez y precisión, evitando hacer ruido. Cada bolsa fue colocada en los contenedores ocultos, cubiertos con tierra y escombros. En menos de 20 minutos, el botín estaba a salvo, lejos del alcance del cártel y de cualquier autoridad corrupta. Para borrar huellas, prendió fuego al camión. Las llamas consumieron rápidamente el vehículo, enviando columnas de humo negro hacia el cielo nocturno, una señal de destrucción y renacimiento. Álvaro desapareció en la oscuridad. La reacción fue inmediata y caótica. A las pocas horas, la policía recibió el reporte del incendio y la desaparición del camión. Pero la respuesta oficial fue tibia y llena de contradicciones. La empresa encargada de la recolección declaró que fue un fallo técnico, mientras que las autoridades minimizaron el robo,
evitando vincularlo con actividades del crimen organizado. Los medios de comunicación, por su parte, solo cubrieron un par de notas cortas, hablando de un incidente menor y un supuesto robo de vehículos sin violencia. Sin embargo, en los círculos clandestinos y entre los recolectores, la noticia se convirtió en leyenda. El Cártel de la Unión, dueño de gran parte del dinero perdido, respondió con violencia. Ejecutaron a 3 recolectores, acusándolos de traición y de colaborar con el ladrón invisible. Pero Álvaro no fue uno de ellos. Había desaparecido sin dejar rastro. En los días siguientes, la fiscalía cerró el caso sin avances, y la desaparición del camión quedó archivada en un cajón oscuro, bajo presiones y amenazas que nadie se atrevió a denunciar. ¿Y Álvaro, dónde estaba? Nadie sabe con certeza. Algunos dicen que cruzó la frontera con una nueva identidad, otros que vive oculto en un pueblo costero, lejos del ruido y la violencia. En su departamento, solo quedó una carta en la que escribió: «La ciudad apesta, pero algunos saben dónde está el perfume». Esta historia no termina con la captura o la justicia tradicional. Termina con un hombre común que, gracias a su paciencia, inteligencia y conocimiento de un sistema corrupto, desafió a un poder casi absoluto y se convirtió en un mito de la noche. Porque en un país donde el silencio es moneda corriente y la invisibilidad es un escudo, a veces la justicia se escribe en actos audaces y silenciosos. Y la verdadera pregunta es: ¿cuántos Álvaros más caminan en las sombras, esperando su momento para cambiar el juego?